Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy voy a explicar cómo se generó la fórmula de la progresión aritmética, ¿no? Que vimos la clase anterior, ¿no? Con el ahorro del niño, ¿no? Habíamos visto en el problema que en el día 1 el niño ahorra 5, en el día 2 ahorra 8, en el día 3 11 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, para poder generar los términos de una progresión aritmética, yo observo acá que el A sub 1 va a ser igual a 5, ¿verdad? Es el primer término. El A sub 2 va a ser el A sub 1 más 3, que es la diferencia aritmética. ¿Cómo he obtenido esta diferencia aritmética? Pues observando, ¿no?, los términos de la sucesión que se ha formado y me he dado cuenta que el ahorro del niño va de 3 en 3 aumentando, ¿verdad? ¿Y cómo hallo también esa diferencia? Pues tomo un término diferente al primero y le resto el anterior. De esa forma también hallo yo la diferencia. Por ejemplo, acá, 14 menos 11, 3. 11 menos 8, 3. 17 menos 14, 3. 20 menos 17, 3. Y vemos que esa diferencia es constante en todos los términos de la sucesión. Por lo tanto, mi diferencia es 3. Entonces, el término 2 yo lo voy a hallar, va a ser igual al término A sub 1 más 3, ¿no? Más 3. Yo le he puesto un 1 adelante porque 1 por 3 no lo altera el 3, ¿verdad? Sigue siendo igual. Ahora, el A sub 3, ¿a qué va a ser igual? Al A sub 1 más el doble de esa diferencia. Porque voy a sumar 2 veces 3 ahora, ¿sí? Porque, miren, 5 más 2 por 3, recuerden que primero se resuelve la multiplicación por jerarquía de operaciones. 2 por 3, 6, más 5, 11. Acá está el 11. Ese es el término 3. Ahora yo me doy cuenta que este 2, este 1, son 1 menos que la posición del término, ¿sí? Recuerden que el día representa mi n. N representa la posición de cada término de la sucesión. Estoy en mi término número 3. Observen acá. 3 y acá es 2. Es 1 menos, ¿sí? Acá estoy en el término 2 y acá es 1. ¿Se dan cuenta? La diferencia se sigue manteniendo en 3. El término 4, ¿cómo lo he obtenido? Es igual al primer término 5 más el triple de la diferencia. Sería 3 por 3, 9, más 5, 14, cumple, ¿no? Y dense cuenta, este 3 que le he puesto acá es 1 menos que la posición. ¿Sí? Acá es 4, estamos en el término número 4 y acá es 3, es 1 menos. Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Por eso es que al final el A sub n va a ser igual. Como el 5 se repite en todos, ese es mi A sub 1, va a ser igual a sub 1 más. Recuerden que estos números que están acá al costado de la diferencia son 1 menos que la posición del término. Si acá estoy en el término 6, acá va a ser 1 menos de 5, o sea, va a ser n menos 1, ¿sí? N son las posiciones de cada término. Término 1, término A sub 2, A sub 3, A sub 4, Entonces va a ser una posición menos, ¿no? N menos 1 por la diferencia, que en este caso veamos que se repite y está multiplicando ese N menos 1 por D. Y obtuvimos el término general, ¿no? Eso quería que se den cuenta yo. Ahora, en el ejemplo del niño, también nos pedían hacer uso de esta fórmula para poder hallar lo que ahorra el niño en el 60º día. ¿Y por qué es útil el uso de esta fórmula? Porque de esa forma nosotros nos evitamos hacer una tabla tan extensa para llegar hasta el 60º día. Imagínense que nos piden cuánto ahorra el niño en el 200º día, ¿no? Imagínense hacer una tabla tan grande para poder obtener ese dato. Entonces, para evitar ese trabajo, nosotros tenemos que hacer uso de esta fórmula que nos facilita las cosas, ¿no? Entonces, para poder hallar cuánto ahorra en el 60º día, siempre es recomendable primero tomar datos. Primero hay que tomar nuestros datos, ¿sí? Entonces, yo tengo que para la fórmula yo necesito el A sub 1. A sub 1 yo ya lo tengo acá, es 5, mi primer término. Necesito también la diferencia. Diferencia, ya sé de cuánto en cuánto va, es positiva, la diferencia es 3. Como estoy en el 60º día, estoy en el término 60, mi n va a ser 60. Es la posición.
¿sí? La posición del término que quiero hallar. Y voy a hallar mi A sub 60, ¿no? Mi A sub 60 es mi incógnita, lo que voy a hallar. Entonces, reemplazando en la fórmula general, digo A sub 60 va a ser igual a sub 1, que es 5, más n, que ya sabemos que es el que está acá, el 60, menos 1 por la diferencia 3. Recuerden que aquí primero debemos resolver la multiplicación por jerarquía de operaciones. 59 por 3, 177 más 5, 182. ¿No? Entonces ya obtuvimos cuánto ahorró el niño en el 60º día. Ahorró 182 soles. Lo mismo, el mismo proceso se sigue para hallar cuánto ahorra el niño en el 90º día, ¿no? Entonces, quiero que en ese aspecto, en cuanto al orden, sean muy rigurosos. Sí es importante en matemáticas ser ordenados para evitar errores en las operaciones. Sí es una recomendación que yo les doy. Bueno, entonces vamos a pasar al otro punto.